Más rápido comenzamos, más rápido terminamos. Ahí estamos. En el apartado del chat ya les debe de aparecer que se está grabando la clase, entonces para que todos estemos enterados. Bueno, hay que empezar a platicar de cómo es que vamos a estar visualizando las proteínas. Cuando estamos trabajando con proteínas, pues nosotros tenemos que saber que pues tiene mucho valor biológico, no solamente desde el punto de los alimentos, sino al momento en que nosotros estamos hablando del cuerpo, de las transformaciones, de las enzimas, de todo eso, nosotros sabemos que el valor biológico es bastante fuerte al momento de estar hablando de las proteínas. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros vamos a estar haciendo las mediciones de proteína, lo que nosotros queremos es mantener ese valor biológico y que tenga un valor agregado específicamente. Entonces, para poder nosotros estar hablando de las proteínas en alimento, tenemos que visualizarlas de diferentes rubros. La tenemos que visualizar desde el punto de vista de la nutrición, donde nosotros vamos a visualizar, vamos a ir revisando qué nos va a aportar. ¿Por qué es necesario que nosotros consumamos este tipo de proteína? Buenas tardes, Eric. Y cuáles son las aportaciones que nos va a ir dando. También de las proteínas tenemos que revisar cómo es que las vamos a hacer la aplicación, porque a veces cuando nosotros tenemos una variedad de proteínas específica, pues va a tener una manera tecnofuncional de comportarse. Entonces, cuando estamos hablando de las proteínas, pues primero tenemos que visualizar qué nos va a aportar. Eso es que yo creo que lo más básico al respecto cuando estamos hablando en los alimentos. Nos va a aportar este tipo de nutrimentos, nos va a aportar aquel, cuánto es aprovechable de eso que nos va a aportar, porque nosotros sabemos que a veces las proteínas están ahí, pero no son biológicamente aceptables para nuestro cuerpo, entonces nosotros no tenemos manera de aprovecharlas, por más de que haya mucha cantidad de proteína en el alimento y per se nosotros pudiéramos decir que en cantidad pues va a ganarle a otro tipo de proteínas que estuvieran presentes en otro tipo de alimentos cuando estamos hablando de este tipo de funciones, pues no son aprovechables. Entonces, por más de que tenemos un montón de proteína, esta cuando pasa al cuerpo, pues sin pena ni gloria, no hizo absolutamente nada. No aportó absolutamente nada a lo que es nuestro valor nutricional, entonces no tiene ningún caso ni que nos estemos gastando en ponerle esta cantidad de proteína porque no es aprovechable. Entonces nosotros tenemos que averiguar al momento en que vamos a trabajar con las proteínas en alimentos qué tipo de proteína es la que estamos trabajando y desde este punto de vista qué es lo que nos va a aportar nutricionalmente hablando. Y luego, cuando estamos hablando de la vista tecnofuncional, las proteínas van a ser usadas para muchas cosas. Pueden usarse para emulsionantes, se pueden usar como espumantes, se pueden usar para darle cierto valor o forma a lo que es nuestro producto final. Entonces, por ejemplo, en los productos de panificación, la cantidad de proteína nos va a regir la textura final de lo que es nuestro producto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ir validándolo. Entonces, hay muchas aplicaciones o muchas formas o muchos datos que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de estar hablando de las proteínas. Es algo más complejo que cuando hablamos del agua o cuando hablamos directamente de las minerales que pudiéramos llegar a tener. Aquí, según la forma como vaya a ser la proteína y esté dada directamente, nosotros lo vamos a poder ir aplicando. Y subsecuentemente también, cuando estamos hablando del tipo de proteínas en alimentos, pues nosotros podemos ver que si no funciona biológicamente hablando, pero nosotros sabemos que tiene mucha cantidad de proteína, pues tenemos que hacerla funcionar. ¿Por qué? Porque es un valor agregado bastante fuerte que nosotros le podemos dar a un alimento. Entonces nacen nuevas tendencias, nuevas formas de uso, nuevas aplicaciones, donde nosotros estamos buscando ya directamente una metodología, una mejora. Entonces aquí, como les digo, pues nosotros lo que queremos es que sea biológicamente aprovechable. Entonces, cuando hablamos de las proteínas, pues es mucho lo que podemos obtener con un solo ejemplo de una sola detección. Cuando hablamos del nitrógeno, pues nos van a dar una idea de cuánto está contenido, cómo es que nosotros lo estamos viendo, pero cuando hablamos de, como antes lo habíamos mencionado en lo que era la ceniza, que son valores elementales, pues vamos a hablar directamente de el perfil aminoacídico, vamos a ver qué cadenas polipépticas vamos a llegar a tener directamente en lo que es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra proteína, etcétera, etcétera, cómo se van a estar comportando y demás. Entonces, para poder entender todo eso y todas estas características que nosotros vemos, tenemos que partir de las
generalidades y como les digo, aquí lo voy a explicar de una manera muy sencillita, nada más para tener las bases porque lo hemos visto en otras materias, sobre todo en bioquímica, cuando estamos viendo la parte directamente de la aplicación de las proteínas, entonces yo creo que deben ser expertos en esa onda. Si no, como quiera, pueden hacer preguntas y las vamos resolviendo, pero para que ustedes entiendan la forma como a nosotros nos va a ir afectando directamente la composición de las proteínas. Entonces, desde este punto de vista, las proteínas forman parte de la composición química de casi todos los alimentos. Aunque la mayoría de ellos se encuentran en proporciones reducidas, todos los alimentos van a tener una cantidad pues, específica de proteína que nos va a dar un valor que nosotros pudiéramos estar gestionando. ¿Cuánta proteína va a estar? Pues depende de cómo se llama, pues de la forma como vaya a estar relacionada, como vaya a estar dada biológicamente lo que es nuestra proteína, qué tan aprovechable, etcétera, etcétera. Lo acabo de mencionar. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de alimentos, obviamente va a haber algunos alimentos que se van a resaltar, que son los que nosotros queremos y que nosotros estamos buscando porque van a tener un mayor contenido de proteína, entonces van a tener mayor actividad biológica al momento en que nosotros hagamos una aplicación en un alimento, van a ser mucho más nutritivos. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos nosotros visualizando qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y hacia dónde estamos yendo con nuestro alimento. Si nosotros simplemente nos vamos a quedar con una proteína media o si hay necesidad, como les digo, en algunos casos hay necesidad de una proteína más fuerte, como en el caso de los productos de panificación. Entonces ahí nosotros tomamos las decisiones de qué es lo que tenemos que buscar y las modificaciones que tenemos que hacer para lograr encontrar esa proteína extra o esa proteína mucho más fuerte. Entonces, bueno, las tres funciones esenciales de lo que es la materia viva, entre paréntesis está la nutrición y crecimiento y la reproducción, están vinculadas a las moléculas de proteína y a las estructuras que integran, que ya sean péptidos y lo que son aminoácidos. Su carácter de componente indispensable para la vida o para la materia viviente convierte en fundamental su presencia en la dieta humana, del ser, ¿cómo se llama? Al ser considerada pues para todas estas funciones que nosotros estamos viendo. Y se necesita una fuente propia para que nosotros podamos generar aminoácidos no, proteínas propias dentro de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros sabemos que estas van a tener que estar suministradas por la dieta. Nosotros lo hemos visto a lo largo del tiempo, que las proteínas que nos van a ayudar a que nosotros también generemos proteínas propias en nuestro cuerpo, las cuales van a ser necesarias para las rutas metabólicas que nosotros estamos utilizando o para, ¿cómo se llama? Simplemente el poder sobrevivir directamente del cuerpo humano. Van a estar dadas directamente por lo que son las proteínas ingeridas en la dieta. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que el tipo, la variedad, la forma, qué tanto va a ser nutricionalmente hablando adecuado al momento en que nosotros vayamos a generar un producto o ya nosotros sabemos que pues hay muchos productos que no tienen este tipo de nutrimentos o no nos van a aportar nada bueno, entonces nosotros tenemos que decidir como el consumidor si los queremos estar consumiendo o no. Entonces ahí es como nosotros nos damos las herramientas. ¿Cómo es que nosotros nos podemos dar cuenta si este alimento es nutritivo o no? O si tiene alguna cantidad. Es algo complejo cuando estamos hablando de que somos, ¿cómo se llama? Consumidores así nada más, por el sentido de que a nosotros nos dan contenido de proteína, pero de esa proteína no sabemos si contiene aminoácidos esenciales o buenos para nosotros o simplemente son algunos que no nos aportan absolutamente nada. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle en el sentido de cómo es que vamos distinguiendo entre los aminoácidos cuando estamos hablando directamente en lo que es la dieta. Entonces, bueno, a grandes rasgos, algunas proteínas van a funcionar directamente como enzimas, algunas proteínas también van a tener algunas funciones estructurales como el colágeno, la elastina, la queratina, etcétera. Vamos a tener muchas funciones. La diversidad funcional de las proteínas se debe especialmente a su composición química. Las proteínas son polímeros muy complejos y están constituidas por 22 aminoácidos distintos. Y a nivel elemental, pues ahí podemos estar diciendo que tienen entre 50 y 55% de carbono, 6 a 7% de hidrógeno, 20 a 23% de oxígeno, 12 a 19% de nitrógeno y de 0.2 a 3% de lo que es azufre, dependiendo de la variedad que nosotros estuviéramos hablando.
Entonces, una vez que sabemos qué son las proteínas, por qué son necesarias, etcétera, pues tenemos que ver de dónde vienen. Y aquí, de una manera muy sencilla, la mayoría de las proteínas van a tener un origen en los ribosomas y entonces nosotros vamos a empezar a generar lo que son nuestros pequeños aminoácidos. ¿Cómo es que van a estar sintetizados? Vienen directamente de las rutas metabólicas para nosotros poder ir sacando cierta cantidad de producto, no solamente dentro de nosotros, sino en lo que son cada uno de los, ¿cómo se llama? Los seres vivos que van a estar generando lo que son estos pequeños aminoácidos. Entonces, en base a la forma como se van a comportar los aminoácidos, es como nosotros vamos a ver lo que son las proteínas. Entonces, aquí tiende a ser complejo en el sentido de que, pues, como les digo, nosotros vamos a medir, o lo que nos dicen en las etiquetas nutrimentales, es la cantidad de proteína que nosotros tenemos, pero esa proteína qué tan aprovechable es para nosotros no lo sabemos con el simple hecho de tener una etiqueta nutrimental, o esa proteína qué tantos aminoácidos esenciales va a tener, pues tampoco lo sabemos. Entonces es difícil que nosotros tomemos una decisión informada, pero también cabe, ¿cómo se llama?, destacar que rara vez las personas, el consumidor normal, va a estar buscando un aminoácido específico, a menos de que haya leído de eso y esté informado o se dedique directamente a lo que es la aplicación de los alimentos o que esté relacionado con esto, se lo hayan pedido por un sistema de ¿cómo se llama? A lo mejor tiene ¿cómo se llama? Una alergia que no lo puede consumir, o a lo mejor tiene una deficiencia al momento en que están generándose, pues ustedes saben, hay muchos análisis que se hacen, entonces las personas van viendo que tienen deficiencias en este tipo de aminoácidos, entonces es cuando ellos empiezan a corroborar, oye, pues qué es lo que estoy comiendo y pues a dónde es que estoy yendo. O sea, por lo general las personas normales no se preocupan por qué cantidad de aminoácidos va a tener su alimento. O sea, ellos van a decir, bueno, pues yo voy a consumir esto y nosotros esperamos que pues sea lo mejor porque nosotros decimos, bueno, pues tiene tanta cantidad de proteína, me puede ayudar. En caso de que lean las etiquetas, porque hay mucha gente que simplemente lo da por sentado de que, bueno, pues que sabe rico y ya, absolutamente más, no hay más investigación. Entonces, desde ese punto de vista, las personas que están más informadas son las que van buscando ahora sí, y entonces empiezan a investigar dónde puedo encontrar este aminoácido y empiezan, bueno, pues este aminoácido es más rico en ese tipo de producto y aquel y no sé qué, y ya se empiezan a informar referente. Pero hasta que no sucede algo así, que tengan un requerimiento específico en la dieta, que tengan alguna enfermedad, la gente simplemente pasa por alto y cuando les dicen proteína, pues sí, muchas veces hasta las personas que se dedican a hacer de que pesas y están en el gimnasio y así, les dicen de que, es que, ¿qué consumes? Y te dicen, no, es que consumo proteína de no sé qué, y oye, ¿y esa es aprovechable en tu cuerpo? No, pues es que, ¿sabes de dónde viene la proteína? No, es que no. Entonces muchas veces ni siquiera las personas que se dedican a eso y consumen batidos de proteína se dan a la tarea de buscar si realmente es funcional dentro de su cuerpo, porque pues a veces lo que te están vendiendo, pues tú confías, pero pues puede ser que no sea lo que realmente te están vendiendo. Entonces sí tenemos que hacer una buena investigación al momento en que estamos decidiendo consumir este tipo de productos. Es decir, bueno, pues yo voy a consumir una proteína específica, ¿de dónde viene? Pues es caseína. Bueno, pues entonces viene de la leche. ¿Y qué perfil aminoácido va a tener? ¿Realmente me va a ayudar? Bueno, pues sí me funciona. ¿Por qué? Porque tiene este aminoácido y esto y me sirve para esto en el cuerpo y así y así. Bueno, perfectamente. O, ¿sabe qué? Esta proteína es un aislado de soya. Bueno, ¿y cómo está? No, pues es que mire, tiene esto y esto, pero no es tan aprovechable en este y en este sentido porque es soya. Y tenemos algunos antinutrimentales que no nos van a hacer, bueno, entonces yo tomo una decisión diferente. Y así salen muchas cosas, factores de personas que están informadas al respecto. Pero como les digo, no sucede y no es algo que nosotros veamos en el día con día, pero es bueno que nosotros sepamos, sobre todo cuando vamos a trabajar en alimentos, que pues lo que queremos es darle al consumidor un perfil aminoácido completo para que tengan alimentos más nutritivos al momento en que los estén consumiendo. Entonces, evitarles a ellos que tengan que tomar todas estas decisiones. Simplemente nosotros decirle, mira, este es bueno. ¿Por qué? Porque tiene esto y esto y yo hice una investigación y mi producto sobresale por los de los demás porque tiene más cantidad de proteína y yo sé que este producto es aprovechable, toda esa proteína.
Ojo, no es lo que persigue toda la industria de los alimentos. Hay muchas personas que lo único que quieren es ganancia, entonces ahí no se preocupan. Pero por lo general, las personas que se dedican a hacer la innovación y desarrollo de estos productos, pues sí buscan un poquito más de cómo es que vamos a ver desde el punto de vista nutrimental. Entonces, bueno, para nosotros tener esta idea de cómo es que vamos a estar trabajando, pues tenemos que ir viendo las estructuras de lo que es nuestra proteína y cómo se está formando. Entonces, de una manera muy simplificada, nosotros vamos a hablar primero de lo que son los aminoácidos, que son las unidades más simples, que estas se van a ir pegando en cadenas y van a ser cadenas peptídicas. Estas cadenas se van a ir desdoblando y se van a ir juntando para generarnos lo que es la proteína. Una vez que nosotros tenemos una proteína formada, podemos generar conjuntos de proteínas que están interrelacionándose para darnos ahora sí una proteína distintiva. Aquí no es muy difícil, es algo que yo creo que tenemos ya en claro cuando estamos hablando directamente de lo que son las proteínas, al menos las personas que están en la ciencia, pues sí tenemos que darnos cuenta de las estructuras primarias, las estructuras secundarias, las estructuras terciarias y cuaternarias de lo que son las proteínas, y para nosotros como personas que trabajamos en alimentos, estas van a darnos diferentes factores de aprovechamiento y tecnofuncionalmente hablando de aplicaciones. Entonces, desde este punto de vista, pues vamos a platicar de la forma más simple. Entonces, los aminoácidos son las unidades más simples de la estructura química, común a todas las proteínas. Constituyen los eslabones que conforman los péptidos, que cuando forman cadenas, pues pueden generar lo que son las cadenas polipeptídicas y alcanzan altos pesos moleculares que se pueden llegar a denominar proteínas. Desde este punto de vista, ahí está la fórmula general de un aminoácido y pues ahí ustedes tienen el átomo de hidrógeno, el grupo amino, el carbono que es el alfa, el grupo carboxilo y el radical, donde nosotros vamos a tener la cadena que se está juntando que nos va a dar las diferenciaciones entre todos y cada uno de los aminoácidos. Entonces, cuando estamos viendo los aminoácidos, pues aquí nosotros los podemos ir, ¿cómo se llama? Visualizando. Hay algunos que van a ser de importancia en alimentos, hay algunos que no. Todos son buenos, no quiere decir que no nos vayan a aportar, pero hay algunos que nos van a aportar mejor, ¿cómo se llama? Nutricionalmente hablando, van a ser mejores que otros. Entonces tenemos glicina, lanina, valina, leucina, metionina, isoleucina, serina, tronina, cistina, prolina, asparagina, glutamina, y pues ahí ustedes pueden ver todos los demás. Lisina, arginina, histidina, aspartato, glutamato, fenilalanina, tirosina, triptofano, y ahí ustedes pueden ver cómo es que en todos y cada uno la cadena o el grupo R está marcado en azul, entonces ustedes pueden ver la distinción. Tenemos nuestro grupo carboxilo, tenemos nuestro grupo amino, tenemos nuestro, ¿cómo se llama? En este caso nuestro átomo de hidrógeno que estaba marcado en este caso de verde, aquí lo podemos estar observando en todos y cada uno de ellos, y tenemos nuestras cadenas que nos van a dar la diferenciación entre cada uno de ellos, y pues aquí ustedes pueden ver hasta lo que son los no polares y aromáticos que se van a hacer como cíclicos, entonces ahí nosotros podemos ver la diferenciación en las estructuras cuando estamos viendo. ¿Qué nos van a dar? Todas estas características nos van a decir cómo se van a estar comportando una vez que se unan. Ajá. Entonces nosotros tenemos aminoácidos y estos aminoácidos se van a ir pegando en las cadenas y como se vayan comportando, y aquí no me voy a meter mucho en lo que es la química asociada, todo lo que son las fuerzas, lo que es los enlaces que se van a generar y todo nos van a dar la característica final de lo que es nuestra cadena peptídica y luego subsecuentemente de cómo se va a comportar nuestra proteína a través del tiempo. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Cuando nosotros tenemos una secuencia lineal entre que los aminoácidos se van, ¿cómo se llama?, uniendo de forma covalente a través de los enlaces amina, nosotros podemos empezar a generar lo que son los enlaces peptídicos y de ahí nosotros vamos a generar lo que son las cadenas peptídicas, que son las que van a tener una combinación de lo que son nuestros aminoácidos y se van a ir juntando. Esto con la liberación de moléculas de agua. Y como les digo, aquí nosotros no nos vamos a meter más en la química, simplemente es para que ustedes entiendan la estructura que vamos a estar visualizando al momento en que nosotros estamos haciendo la aplicación en alimentos. Y aquí lo podemos ver de una forma muy simplificada. Lo que es un aminoácido 1 más el aminoácido 2, tenemos lo que es una cadena, ¿cómo se llama? Tenemos lo que es formado en enlace peptídico, tenemos nuestro principio de una cadena peptídica y ahora sí tenemos una liberación de agua. Estos aminoácidos pues van a juntarse y van a ir dando una, ¿cómo se llama?
una variación, o sea, ahorita lo estamos viendo lineal, pero al momento en que nosotros estamos viendo las cargas que vienen contenidas en cada uno de estos aminoácidos, pues le van a ir dando estructura final a lo que es nuestro producto. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta la forma como se van generando diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes uniones al momento en que estemos trabajando. Entonces, una vez que nosotros vemos que ya existe esta, ¿cómo se llama? Esta unión, nosotros lo que vamos a tener es este tipo de cadenas. Obviamente aquí les estamos viendo de una manera muy simplificada. Entonces la secuencia aminosídica codifica las estructuras secundarias y terciarias y determina la funcionalidad biológica de las proteínas. Y ahí nosotros podemos tener estas cadenas unidas de aminoácidos tan grandes como nosotros decidamos. Aquí, pues el cielo es el límite dependiendo de la funcionalidad que nosotros vayamos a tener. Hay algunas, ¿cómo se llama? Hay algunas funciones adecuadas que nosotros podemos ir visualizando y cuando nosotros hacemos el perfil aminosídico lo que estamos viendo es, ahora sí, medir cada uno de esos componentes que nosotros estamos teniendo en esta cadena que está componiendo directamente a nuestro alimento. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que tener pues las técnicas elementales para decir, bueno, pues de toda esta proteína que nosotros tenemos, tanto es alanina, tanto es cisteína, tanto es serina, tanto es valina, tanto es etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista, pues sí tenemos que tener evaluaciones elementales para nosotros poder visualizar lo que son cada una de esas pequeñas bolitas que se están juntando y en este caso son nuestros aminoácidos. Ojo, cuando estamos hablando de esto es que vamos a ir viendo que de acuerdo a las fuerzas que nosotros llegamos a tener, de cómo se van a estar comportando cada uno de nuestros aminoácidos, que no todos van a tener la misma forma de estarse interrelacionando entre ellos, pues vamos a tener diferentes enlaces que se van a estar generando. Y pues aquí nosotros vamos a estar viendo las fuerzas electrostáticas, lo que son los puentes de hidrógeno, hay interacciones hidrofóbicas, también vamos a ver aquellas uniones dipolo-dipolo y aquí desde ese punto de vista algunas van a ser más fuertes y le van a dar una estructura más compleja a lo que es nuestra, ¿cómo se llama?, proteína final y otras van a ser más débiles y nos van a ir generando estructuras secundarias que van a empezar a hacer giros. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a empezar a ver hélices. Entonces, las dos estructuras secundarias de las que nosotros vamos a estar observando al momento en que se están juntando esos aminoácidos van a ser las hélices alfa y las láminas beta. Entonces, en base a esto, nosotros le vamos a encontrar una funcionalidad específica a lo que es nuestra proteína, mientras que las hélices alfa van a tener lo que son ese tipo de enlaces como puentes de hidrógeno van a ser más fáciles que al momento en que nosotros le pongamos una fuerza externa, nosotros la podamos desnaturalizar directamente a lo que es esta proteína. Y cuando estamos hablando de una estructura en lámina, vamos a tener una estructura más densa, algo que nos va a dar, ¿cómo se llama? Una forma más fuerte. Entonces vamos a tener otra modalidad de lo que es la proteína en el momento en que nosotros lo estamos aplicando. Y pues en base a esto nosotros podemos ir diferenciando directamente cómo van a estar evolucionando nuestras proteínas con los tratamientos que nosotros les pongamos al momento en que estemos generando el alimento. Por ejemplo, cómo van a reaccionar con la temperatura o cómo van a reaccionar con la fuerza de ¿cómo se llama?, de cizalla o cómo le vamos a estar, ¿cómo se llama?, haciendo las modificaciones si nosotros ponemos un pH específico. Porque cuando nosotros estemos haciendo el alimento, pues vamos a utilizar todos estos factores para poder proporcionar un alimento final. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir decidiendo cómo es que se van a estar interactuando y estas estructuras nos van a decir si se van a desnaturalizar, si se van a componer, si van a generar, no sé, otros tipos de compuestos, etcétera, etcétera. Ahí a manera de representación podemos ver lo que son las hélices alfa y lo que son las láminas beta al momento en que nosotros estamos viendo. Y ahí ustedes pueden ver cómo están pegados y unidos cada uno de lo que son nuestros aminoácidos, pero como les decía, como tenemos diferentes cargas, pues van a tomar diferentes arreglos al momento en que nosotros estemos generando lo que son nuestras cadenas. Entonces, una vez que tenemos directamente lo que es esto, pues vamos a platicar un poquito y muy a grandes rasgos lo que son cada una de ellas. Entonces, aquí podemos ver y a grandes rasgos, como les digo,
Una vuelta completa consta de 3.6 aminoácidos y sus cadenas con sus radicales específicos van a quedar orientadas perpendicularmente hacia el exterior del eje central, presentando el menor grado de energía libre y es la forma más estable de la estructura secundaria. Los puentes de hidrógeno son paralelos al eje de la hélice debido a su gran número y contribuyen de manera importante a la estabilización de lo que es la estructura. Cuando estamos hablando de un reacomodo de moléculas, y esto pasa en todo, no solamente en las proteínas, lo que se está tratando es que esas moléculas quieren llegar al menor gasto de energía. Entonces van a tratar de acomodarse todas las veces posibles, seguirse doblando hasta llegar al menor gasto de energía. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con el agua y esta agua está migrando de su estado líquido a su estado sólido, el estado sólido va a ser el estado más estable porque va a ser el de menor gasto de energía para las moléculas. Entonces ellas se van a reacomodar en un sentido rígido y van a dar ciertas características a lo que es nuestro producto y por eso es que se genera lo que es la cristalización completa y tenemos nuestro hielo. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Como no podemos hacer un reacomodo para que se vaya a hacer, ¿cómo se llama? Ese tipo de estructura sólida, pues van a irse orientando hacia donde ellos vayan a gastar menos energía para quedar acomodadas. Entonces por eso es que se van generando estas vueltas para poder generar lo que es la estructura. Hay algunas que van a, ¿cómo se llama? Algunos componentes o algunas mezclas de lo que son nuestros aminoácidos que nos van a dar una estructura diferente. Entonces, no quiere decir que sean dos cosas distintas, sino que son aminoácidos distintos que se están tratando de configurar para llegar a ser una proteína. Por eso es que se acomodan distinto, pero siguen siendo aminoácidos. Entonces, la forma para poder llegar a ese menor gasto de energía es lo que nos va a dar la distinción entre una hélice alfa y una lámina beta. Entonces aquí pues vemos lo que son las láminas beta y las láminas beta van a ser para proteínas clasificadas como fibrosas porque van a ser más estables. Algunas queratinas, algunos, ¿cómo se llama? Colágenos que nosotros estamos viendo, vamos a estarlos obteniendo directamente de lo que son estas láminas y va a haber un comportamiento diferente al momento de hacer aplicaciones. Mientras que, por ejemplo, una caseína no va a gelificar, un colágeno sí va a gelificar al momento en que nosotros hagamos una aplicación en un alimento. Entonces vamos a tener aplicaciones distintivas y todos son proteínas, no estamos hablando de una cosa distinta, pero todo fue ese reacomodo que se fue dando de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que teníamos para que ellos llegaran a su menor gasto de energía. Entonces, pues ahí nosotros tenemos lo que son nuestras estructuras y ahí ustedes pueden ver cómo están alineadas cada una. Entonces, las cadenas polipeptídicas paralelas se desarrollan en la misma dirección que, ¿cómo se llama? Que el carbono terminal, mientras que en las antiparalelas se extienden en direcciones opuestas. En caso de que sea necesario, existen las dos. Y esto va a estar dado de acuerdo a la cantidad de residuos de aminoácidos que tengamos. Ojo, aquí lo estoy explicando de una manera muy suave, no me estoy metiendo absolutamente en nada más, porque pues esto tenemos que ver las fuerzas que van unidas y cuáles son los, ¿cómo se llama? Los enlaces que se están generando y todo cuando hablamos directamente de este tipo de modificación. Pero a grandes rasgos es nada más para que entiendan cómo se van a comportar las proteínas y por qué es que las vamos a medir desde ese punto de vista. Una vez que tenemos la estructura, ¿cómo se llama? Secundaria y con sus ramificaciones, la estructura terciaria es, bueno, pues vamos a empezar a generar dominios. Estos dominios son pedacitos ¿cómo se llama?, de hélices alfa o de láminas beta que se van a estar conjuntando en una sola estructura. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a ver una estructura tridimensional y se va a empezar a plegar pues para todos lados. Si tenemos los niveles de energía adecuados y ya tenemos las cadenas polipeptídicas en hélices alfa o láminas beta, pues al momento de juntarlos, pues cada una va a tomar su espacio específico. Se van a ir orientando y van a ir tomando formas que le van a dar una, ¿cómo se llama?, funcionalidad diferente a lo que son esas proteínas al momento de lo que son las aplicaciones. Entonces ahí nosotros podemos ver y las láminas beta están ejemplificadas en lo que son estas flechitas. Las hélices alfa están, pues son estos ribetes que nosotros estamos viendo, son aquellas como formas de serpentina. Entonces estamos viendo cómo se están interrelacionando para formar ahora sí una proteína o un dominio que va a estar componiendo directamente la proteína final. Una vez que tenemos el dominio conformado por estas láminas, pues se van a juntar directamente con lo que es otro dominio y podemos hacer pues estructuras cuaternarias.
Así tal cual como está, nosotros ya podríamos tener algunas proteínas. ¿Por qué? Porque ya no habría más que estar, ¿cómo se llama?, poniendo o agregando, pero también se generan lo que son las estructuras cuaternarias, que son diferentes dominios que se están generando o que se están uniendo unos al lado del otro. Entonces, este término hace referencia a la disposición espacial adoptada por una proteína que contiene más de una cadena polipeptídica. Entonces, aquí ya nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de proteínas más complejas. Numerosas proteínas biológicamente importantes son dímeros, trímeros, tetrámeros y pues cualquiera de estos complejos cuaternarios pueden estar formados por subunidades idénticas o distintas. Entonces, desde este punto de vista, podemos tener dos dominios que sean idénticos o podemos tener un dominio de una cosa y un dominio de otra cosa, para poder tener diferentes cadenas polipeptídicas y poderlos estar uniendo. Entonces, a grandes rasgos, nosotros partimos de lo que son nuestras pequeñas estructuras, nuestros aminoácidos que se fueron generando en una cadena al momento en que nosotros los estamos pegando, que se fueron orientando de acuerdo a sus cargas en este tipo de estructuras secundarias, como las hélices alfa y lo que son las láminas beta, los cuales se juntaron para hacer un dominio que ya sea una proteína tal cual o nos da el espacio para que tenemos otro dominio específico y generemos proteínas más complejas. Entonces, desde este punto de vista, todo esto nos va a dar la idea de cómo es que van a estar funcionando nuestras proteínas en aplicación de lo que son nuestros alimentos. Al momento en que tengamos lo que es esta estructura, pues nosotros podemos tomar decisiones cómo se están comportando. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de esto, todo esto ya está bastante estudiado. Entonces, a menos de que estemos buscando una proteína nueva, que a lo mejor estamos haciendo, ¿cómo se llama?, una aplicación de alguna tecnología y era una proteína que no se aprovechaba porque tenía algún antinutrimental o venía de algún compuesto específico, etcétera, etcétera. Tendríamos que volver a empezar y a partir del perfil aminoácido, de volver a generar las estructuras, de ver cómo es que está su forma tridimensional y de hablar de todo lo que es la proteína compleja y las aplicaciones subsecuentes correlacionadas con todo este manejo. Si no, y si es una proteína muy conocida, pues ustedes simplemente van a la literatura y van a encontrar toda esta información. Si ustedes ponen perfil aminoácido de una caseína, que es una proteína directamente de la leche, les va a salir todo. Tiene este y este aminoácido y este no sé qué, y tiene las cadenas polipeptídicas y está formado así, y tiene toda esta funcionalidad porque es una, ¿cómo se llama? Proteína biológicamente estable y bla, bla, bla. Ahí ustedes van a encontrar toda esta información porque ya están altamente estudiados. Como les digo, si partimos de una proteína nueva, pues tenemos que hacer todo esto de ver cómo se van a comportar, cuántos aminoácidos, etcétera, etcétera. También, ojo, cuando nosotros estamos haciendo mezcla de, ¿cómo se llama?, de compuestos, porque muchas veces cuando estamos trabajando en alimentos, no solamente estamos haciendo la aplicación de una proteína, como todos los alimentos en gran cantidad o en menor cantidad van a tener proteína per se, pues nosotros estamos haciendo una mezcla compleja. Entonces, a lo mejor si tenemos un producto que no tiene el perfil aminoácido completo, pero lo estamos juntando con otro que sí lo tiene, pues nosotros estamos logrando el objetivo de dar un producto final completo. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos decir, ah, bueno, pues lo puedo vender y me va a dar todas las características biológicas que nosotros estamos viendo. Pero para nosotros decidir si es que este alimento que nos va a venir a completar, entre comillas, realmente nos completa, pues tenemos que hacer la investigación o buscar en literatura si es que ya existe y no es una proteína de nueva generación. Entonces, nada más, una vez que ya tenemos todo esto establecido, pues vamos ahora sí a platicar de lo que son las proteínas en alimentos. Y las proteínas en alimentos pues van a venir dadas de acuerdo a estas estructuras que acabamos de ver. Cada una de ellas nos va a dar un valor específico al momento en que nosotros lo estamos consumiendo y también un valor específico al momento en que nosotros lo estamos aplicando. Tecnofuncionalmente hablando, no se van a comportar de la misma manera ni van a estar reaccionando al momento en que nosotros estemos generando alguna modificación. Entonces podemos ver desde el punto de vista de las capacidades espumantes que tienen lo que son nuestras proteínas, o podemos estar hablando de las capacidades de solubilidad, o podemos estar hablando de muchas capacidades tecnológicas que vienen asociadas con ellas mismas, de lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros hacemos una modificación con una temperatura, un tiempo, una presión, una forma, etcétera, pues estamos hablando de modificaciones directamente a la proteína y al final
nosotros podemos ir desnaturalizándola. Entonces, no importa que tengamos aquí nuestro alimento súper bonito y esté en una cuantificación adecuada, etcétera. Si nosotros al aplicar directamente lo que son temperaturas, pHs, etcétera, para la modificación, los vamos desnaturalizando, pues no queda más. O sea, no hay más para hacer un aprovechamiento biológico directamente de esto. Entonces, bueno, vamos a platicar ahora sí de lo que son las generalidades de las proteínas en alimentos. Entonces, pues los alimentos y productos naturales se pueden reconocer hasta 22 aminoácidos que en diversas proporciones toman parte de las estructuras proteicas. Lo acabamos de platicar. La distinta proporción en la que intervienen en el complejo molecular, así como las variaciones en su secuencia dentro de la cadena polipeptídica, que pueden estar formados por varios cientos de unidades aminoácidicas, junto a las numerosas posibilidades de configuración de esas cadenas, dan lugar a las proteínas existentes en los alimentos. Y pues estas mismas nos van a manifestar algunas propiedades y una marcada diferencia entre unas y otras. Entonces, de acuerdo a las unidades que estamos viendo y a las múltiples posibilidades de configuración de estas cadenas, es que nosotros vamos a tener la variación. Por eso les digo, hay muchas proteínas estudiadas, pero va a haber muchas que no. ¿Por qué? Porque aquí, dependiendo de la forma como se van a estar arreglando nuestros aminoácidos, podemos tener proteínas que nunca se han descubierto y podemos trabajar directamente con ellas y hacer una aplicación adecuada. Decir, bueno, pues si yo hice este y este cambio en este alimento, todas estas cadenas se están liberando y yo las puedo utilizar como una proteína biológica. Entonces, desde el punto de vista de la composición de una dieta, no solo puede tener interés el contenido proteico ofrecido por un alimento determinado, sino también su aporte en aminoácidos, puesto que una dieta se puede considerar completa en lo que se refiere al aporte proteico solamente cuando es capaz de asegurar los requerimientos aminoácidos necesarios para el crecimiento normal y el mantenimiento del organismo. En la práctica son muchos los alimentos que contienen proteínas, pero son muy pocos los que poseen o las poseen en cantidades importantes. Los de mayor contenido no suelen superar los 30% de lo que es la proteína. Y cuando estamos hablando de alimentos deshidratados, estamos hablando de que estamos conjuntando lo que es este tipo de macronutrientes porque le estamos quitando el agua. Entonces, desde ese punto de vista nos da una idea de que tenemos más cantidad de proteína, pero solamente es porque no tenemos agua, entonces lo que estamos midiendo es el producto así tal cual. Entonces, cuando tenemos toda la disolución en agua y tenemos carbohidratos y todo esto que está compuesto, pues nosotros simplemente vamos a tener no vamos a pasar de los niveles de 30%. Cuando retiramos el agua y nosotros estamos lixiviando también en esa agua que se está retirando muchas, ¿cómo se llama? Micronutrientes como algunas vitaminas, etcétera, ya no van a estar interfiriendo en lo que es nuestra proteína, entonces es como crece o empieza a superar los niveles de por ciento de proteína, pero simplemente es porque la estamos concentrando, no quiere decir que sea como que hemos encontrado el hilo negro al momento de estar haciendo esta concentración, simplemente es que estamos concentrando los niveles de proteína y por eso nos sale más elevado. Entonces, en relación con los alimentos se pueden citar dos grandes grupos de proteínas convencionales y van a ser de acuerdo a dónde procedan. Los primeros van a ser los de proteínas de origen animal, que son productos cárnicos, pescado, huevo, lácteos y toda esta parte. Y también tenemos lo que son los de proteínas de origen vegetal, cereales, legumbres, verduras, hortalizas, frutas. Cada uno de ellos va a tener una característica y aquí les voy a poner, antes de pasar al siguiente párrafo, les voy a poner una tabla donde nosotros podemos ir viendo las visualizaciones y esto obviamente va a variar de acuerdo a muchos contenidos. Pues hay algunos, ¿cómo se llama? Algunos animales que comen más o comen menos dependiendo de la estación del año. Hay algunos frutas, hortalizas que van modificando su cantidad de proteína de acuerdo a la tierra donde se está sembrando o los fertilizantes que nosotros estamos utilizando o etcétera, etcétera. Entonces hay muchas variaciones al momento de estar hablando de la proteína tal cual como alimentos, pero esto es una generalidad. O sea, nosotros podemos decir, en el ideal, podríamos tener alrededor de estos porcentajes de proteína en ese tipo de productos. Entonces aquí podemos ver lo que son la carne de vacuno, la carne de cerdo, la carne de pollo, el huevo, el pescado, la leche, y ustedes pueden ver ahí lo que son las características y el porcentaje de proteína versus lo que nosotros estamos viendo, lo que son arroz, harinas, pastas, pan blanco, pan integral, algunas verduras, frutas, pues ustedes están viendo la cantidad de proteína que nosotros podemos tener en frutas, pues es muy, muy baja. 0.5 a 1.5% de proteína es muy, muy baja.
versus algunas carnes, como por ejemplo la carne de pollo, que podemos llegar a tener hasta el 22%. Entonces ustedes ven que aquí en las legumbres es donde tenemos más cantidad de proteína, pero cuando estamos hablando de las legumbres tenemos dos factores en las proteínas vegetales. Tenemos que no tienen los perfil aminoácido completo, entonces lo que estamos consumiendo no nos está aportando todo lo que nosotros necesitamos. Y también tenemos que hay muchos antinutrimentales que evitan que se puedan absorber directamente en el cuerpo. Entonces, por eso es que es tan controversial lo que son las dietas a base de plantas, porque sí, per se ahí está la proteína al momento en que tú la puedes consumir, pero tienes que visualizar y tienes que preparar de manera adecuada lo que son las legumbres o lo que es el tipo de alimento que vas a estar consumiendo para tú poder ahora sí aprovecharlo de una manera biológica, porque están. El problema es que muchas veces no son aprovechables de la manera en cómo están. Entonces tenemos que buscar las alternativas y tenemos que visualizar que a lo mejor no toda esa proteína que está, por ejemplo, no todo ese 23% va a ser aprovechable dentro de nuestro cuerpo. Versus lo que nosotros estamos hablando de una carne de pollo que es un 22%, ahí tenemos perfiles aminoácidos completos y tenemos un mayor aprovechamiento biológicamente hablando. No quiere decir que uno sea superior al otro o que se esté fomentando el uso de lo que es la carne, en este caso de pollo, de algún animal, etcétera, sino que biológicamente hablando, el contenido de aminoácidos va a ser distinto. Entonces, muchas veces, y nosotros sabemos, las legumbres no nos van a dar el contenido completo. Entonces, tenemos que complementar esa comida con otros tipos de alimentos para que nos den ahora sí el perfil aminoácido. Entonces vamos variando. Hay algunas legumbres que van a tener mucha biodisponibilidad al momento en que nosotros lo consumimos, lo podamos absorber. Hay algunas que no. Y si ya de por sí no teníamos el perfil aminoácido completo, estamos aprovechando menos de lo que nosotros deberíamos estar aprovechando. Entonces, por eso es que se genera algo de controversia al momento en que estamos hablando de este tipo de cuestiones. Y ojo, yo no lo estoy hablando desde el punto de vista de cómo se llama, de la química de los alimentos. No estoy hablando ni estoy dando un punto a favor o en contra de ninguna dieta. Nada más desde ese punto de vista sí tenemos que considerar esos factores. Y ya sabemos que el perfil aminoácido no está completo y aún así sabemos que no es aprovechable al 100%, ese 23% que pudiéramos llegar a tener como máximo, pues entonces estamos consumiendo menos de lo que deberíamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado y tenemos que adecuarnos y hacer un buen balance de lo que nosotros estamos gestionando. Y ahí es donde tenemos que acudir con personas que sean capacitadas, que tengan la información para nosotros poder tomar las decisiones al momento en que estamos visualizando. O leer libros que se dediquen directamente a lo que son este tipo de alimentos balanceados, etcétera, etcétera, que sean escritos por personas que se dediquen a la investigación química, no influencers o cosas que ahora salen muchas personas que se creen expertos en los temas, pero no comprenden la complejidad de lo que son las proteínas. Entonces, pues sí, están ahí porque tú le haces un contenido de proteína y ahí está, pero ¿qué tanto lo aprovechó directamente el humano? Hay muchas maneras en que nosotros podemos ir visualizando y nosotros tenemos técnicas. Hay algunos, mi poderosísima, ándale, básicamente. Entonces nosotros tenemos que visualizar qué tanta proteína está realmente funcionando en nosotros. Hay algunos análisis que nosotros hacemos que cada vez van perdiendo más auge dependiendo de las interacciones. Antes se hacían más por el hecho de que no todas las proteínas estaban estudiadas. Ahora, como les digo, hay mucha investigación al respecto, entonces se van haciendo cada vez menos porque ya hay literatura de personas que ya lo hicieron anteriormente. Pero hay unos ensayos, en este caso son ensayos biológicos, donde nosotros tenemos ratas o ratones que les vamos dando un alimento específico. Ojo, a estos animales no se les hace absolutamente nada. Simplemente lo único que vamos a hacer es que les vamos a dar una dieta base y les vamos a dar dietas con un contenido de proteína, un contenido de carbohidratos, etcétera, lo que nosotros estemos queriendo visualizar, y vamos a medir parámetros directamente en lo que son los animales. En el caso de las proteínas, cuando nosotros queremos ver su aprovechamiento, pues vamos a ir midiendo la ingesta que ellos tienen y las heces que ellos van, ¿cómo se llama? Excretando. Entonces nosotros vamos a medir cantidad de proteína directamente en esas heces que nosotros estamos recolectando. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a decir, bueno, tanto está entrando, tanto está saliendo, cuánto es que se está quedando dentro del cuerpo. Ajá, y entonces nosotros podemos ver el aprovechamiento de mucho tipo de nutrimentos, aparte de que nosotros vamos viendo
si realmente es aprovechable en el crecimiento de lo que es el animal. Como son animales que crecen muy rápido, en una semana nosotros podemos ganar 200, 300 gramos, dependiendo de lo que es la dieta, pues vamos a ver, versus en algunas dietas nosotros vamos a visualizar que el animal se queda pequeñito, se queda delgadito. Hay algunas dietas que nosotros vamos a visualizar que el animal crece inmensamente. Hemos llegado a tener animales que pues, llegan hasta 700, 800 gramos de rata, entonces ya se imaginarán el tamaño de rata que nosotros estamos generando, y todo es porque el aprovechamiento es muy adecuado de lo que es el alimento que le estamos poniendo. Ellos lo están consumiendo, pero con todo. Entonces ellos lo están aprovechando al máximo. Entonces sí tiene que haber ahí un balance al momento en que nosotros vayamos a consumir o vayamos a cambiar la dieta o vayamos a... tenemos que hacer todo este tipo de análisis para poder ahora sí decir, bueno, entonces este tipo de proteínas sí funciona, pero hay que hacer esto o hay que hacer esta otra adecuación. Entonces, esto nos da el pie a la elaboración de algunos tipos de alimentos que son no convencionales. Nosotros sabíamos que tenían una cantidad específica de proteína, pero esta proteína no era biológicamente aceptable al momento de consumirla. Entonces, ¿qué hicimos? Técnicas específicas para poderla extraer, para podérsela dar a las personas. Entonces, es aquí donde nace el boom de la soya y empezó y se fue, porque nosotros sabíamos que el contenido de soya tenía una cantidad impresionante de proteínas, pero no eran biológicamente aceptables, entonces tenemos que hacer que sean aceptables. Pues entonces empezamos de leche, en esto y en otro, y no sé qué, y en este ingrediente y en este otro, y vamos a sacar texturizados, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y empezó a explotar directamente lo que es la industria de la soya, hace años, no estoy hablando de ahorita. Ajá. Entonces, en base a eso, pues empezaron a generar nuevas tecnologías y nuevas tendencias para su aplicación, y la soya fue altamente aceptable porque ya estábamos haciendo modificaciones. Ya no es la proteína así tal cual, sino ya es una proteína modificada que nosotros estamos obteniendo mediante una tecnología aplicada. Entonces aquí nacieron sustitutos de leche, aislados de organismos unicelulares, materiales transformados como caseinatos, aislados de soya, surimis, ¿cómo se llama? Leche de cacahuete, leche de coco, leche de almendras, leche de no sé qué. Y ahí ustedes empiecen a visualizar lo que es la implementación y todas las implicaciones que lleva, porque son muchos los alimentos que se han ido generando a raíz de estas tecnologías que nosotros estamos haciendo la aplicación. Entonces, simplemente con algunas modificaciones nosotros ayudamos a que estas proteínas fueran funcionalmente aceptables. Entonces, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues hay muchas, aquí nosotros vamos a ir viendo, hay muchos productos alimenticios de origen animal que han sido tradicionalmente considerados como alimentos proteicos, es decir, materias que presentan la fuente principal de proteínas en las dietas que participan. Hay algunas excepciones, la única excepción va a ser la gelatina, que a pesar de que deriva del colágeno, que es un tejido muscular, que es un tejido estructural, que debería tener esas características, pues el perfil aminoácido no es completo, entonces no nos aporta absolutamente nada. No nos aporta, sí nos aporta nutrimentos, pero no nos aporta nutrimentos esenciales para la vida. Entonces, consumir gelatina, pues no te aporta gran cosa. Simplemente es una estructura que nosotros le estamos dando y viene directamente de lo que es este colágeno que nosotros estamos obteniendo, y es una proteína específica. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues sí es proteína, era lo que les decía, es proteína, entonces nos debería estar nutriendo, pero pues no. Aquí nosotros tenemos que tener esas variaciones. Cuando estamos hablando de lo que son las proteínas de origen animal, tienen la mayoría perfiles aminoácidos completos, con la excepción de la gelatina y algunas nuevas tendencias que vayan saliendo. Y cuando estamos hablando directamente de lo que son las de origen vegetal, pues ahí nosotros tenemos que buscar algunas mezclas que nosotros podamos estar necesitando. ¿Por qué? Porque a lo mejor a alguno nos va a faltar lisina o metionina o tronina, cosas de aminoácidos esenciales para la dieta humana. Entonces, desde este punto de vista, nosotros buscamos complementos, y hay muchos complementos que se pueden generar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de algunos productos, no sé, tenemos algún germinado de soya y arroz, esos tenemos los perfiles aminoácidos completos, porque el arroz tiene una deficiencia y la soya tiene una deficiencia, pero al momento en que la estamos juntando se genera, ¿cómo se llama? El complemento ideal. También tenemos lo que es, por ejemplo, para nosotros arroz y frijoles. También es una fuente importante donde nosotros estamos complementando los perfiles aminoácidos. Y hay muchas maneras. También, pues hay muchas investigaciones. Hace poco estaba viendo una investigación
de proteínas del lactosuero, que el lactosuero es el desecho de lo que es la obtención de quesos. Hay el suero que sale directamente del queso una vez que nosotros lo estamos formando, es rico en proteína, pero tiene un perfil aminoácido incompleto. Entonces lo que estaban haciendo era la adecuación de ese lactosuero en algunos alimentos que también tuvieran un perfil aminoácido incompleto para generar un producto final. Entonces ahí, como les digo, están generando nuevas tendencias, nuevas aplicaciones, y nosotros estamos viendo nuevas estructuras, nuevos alimentos que van saliendo al mercado con todas estas características, a fin de que nosotros tengamos el perfil aminoácido completo. Entonces, más o menos es así como lo estamos viendo. La siguiente clase lo que vamos a ver va a ser, ahora sí, cómo es que vamos a estar viendo qué le afecta directamente a la proteína al momento en que nosotros estamos haciendo una modificación en el alimento, y lo vamos a ver a grandes rasgos porque son muchos factores que nos pueden ir dañando directamente la funcionalidad de la proteína. Vamos a ver algunos cuantos y luego subsecuentemente ahora sí vamos a ver todas las determinaciones, determinación de esto, determinación de lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, dudas hasta aquí, y si no es el momento de poner su presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia.